Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a otro vídeo de Perf Reviews. Si ya conocéis el canal, sabéis que hacemos performance reviews de diferentes websites y esta semana tenemos una web muy especial de la que vamos a empezar a hablar ya mismo. Y como siempre conmigo está Joan León. Hola, Joan. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ha ido esta semana? Pues muy bien, José. Una semana con bastante trabajo y con mucha ilusión de poder hoy ya presentar el site de esta peer review que hemos hecho tan especial. Voy a compartir pantalla y, como podéis ver, el site es Smashing Magazine. Es una web muy apreciada por la comunidad frontend porque continuamente tenemos una lluvia de artículos muy buenos de diseño web, de accesibilidad, de UX, también de performance, desarrollo. Tenemos libros, eventos. Realmente es un site que es referente para mucha gente dentro de la comunidad frontend. El hecho de elegir este site ha sido por también comprobar cómo están haciendo las cosas. Siempre es interesante ver si ellos aplican un poquito el mensaje que nos están dando. Nos hemos llevado una grata sorpresa porque están haciendo muchas cosas muy bien. Una de ellas, la que quizás nos ha llamado más la atención, es que están utilizando ya Service Workers. Si nos vamos a la pestaña de Application, tenemos un manifest JSON donde definen la aplicación con el nombre, los iconos. Es quizás la parte menos relevante. Sí que es más relevante el Service Worker, que es el que están registrando. Están registrando el sw.js, Service Workers. Es un estándar o como una convención ponerle este nombre y está en la raíz del site. Y aquí sí que hay una cosa que hemos podido ver, que están utilizando Webpack para banderizar el JavaScript, pero fijaros que podemos ver que no está minificado y está lleno de los comentarios. Ya que están haciendo la parte de banderización con Webpack, podrían aprovechar y minificar. El hecho de que esté con Webpack y al mismo tiempo con el Maps, podemos llegar a ver que el SWJS original es este que estamos viendo ahora en pantalla, donde hace una importación del Service Worker, que están utilizando Workbox de Google, hacen la instalación del Service Worker, hacen la activación y luego aquí podemos empezar a ver los registros de cada uno de los recursos que están registrando en el storage, como el main CSS. Por aquí estamos viendo tipografías, Web2. Están registrando en el storage todo lo que viene de Gravatar para lo que son las imágenes. Y dicho esto, vamos a volver a la pestaña Applications. Y si vamos al caché storage, podemos ver aquí el Toolbox, que es una de las partes del Workbox. Y vemos que tenemos el main CSS, el manifest y aquí el print CSS. Y después de una recarga podemos ver que aquí ya tenemos muchas más imágenes y recursos con los SVG, que podemos aquí abajo tenemos una pequeña previsualización de los SVG, las imágenes de Gravatar, como hemos comentado antes, y lo que están haciendo es registrar en el caché storage del Service Worker todas las imágenes que creen que potencialmente nos interesa tenerlas precacheadas para la navegación offline. La parte más importante de una aplicación, de una PWA, Progressive Web App, es el enfoque de parecerse lo más posible a una aplicación nativa. Y la aplicación nativa, aunque no tengamos internet, por norma general, sí que tenemos recursos que podemos utilizar y partes de la aplicación que no necesitan de conexión. Entonces, si nos vamos a la pestaña Network, voy a poner esto a la derecha para poder ver un poquito el contenido del site. Es este de aquí. Vamos a ir a la pestaña Network, ponemos en Offline. Ahora no tenemos navegación internet. Recargo la página y, como podéis ver, tenemos todos los recursos, porque si volvemos a poner el Developer Tools en horizontal, podemos ver que las imágenes nos lo están sirviendo desde el Service Worker. El Service Worker está actuando como un proxy, donde nosotros hacer la petición a los recursos, como están registrados en la caché del Service Worker, nos lo está mostrando directamente desde la caché. Un Service Worker acaba siendo como la caché del navegador, pero mucho más controlada, donde nosotros tenemos desde el punto de vista programático, podemos controlar cómo se sirven, cuándo se sirven, controlar los tiempos de caché, controlar si hay alguna actualización del Service Worker
podemos hacer limpieza de caché y nos dan unas herramientas mucho más específicas para tener control sobre todo ello. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo también al HTML de Smashing Magazine. Cuando estamos viendo el markup hay unos elementos link que tienen atributos preload, DNS prefetch y preconnect que me gustaría comentar. Lo primero es decir que preload va a hacer que esta URL de aquí que indicamos en el atributo href la va a cargar de una forma no bloqueante. Es un recurso que nosotros le decimos al navegador que tiene una prioridad alta y el navegador lo va a cargar sin retrasar el evento onload. En la práctica aquí lo que están haciendo es, primero vemos un par de fuentes, WOF2, que las están precargando, aunque en realidad estas fuentes también están referenciadas aquí en este CSS inline, son estas de aquí. Así que quizás no haría falta añadirlo al preload, porque el navegador va a pasear ese style y va a hacer la petición al contenido. Sí que es posible que esta font face tarde un poco en aplicarse al texto. Entonces, quizás preload sí que está acelerándolo un pelín, pero prácticamente va a ser casi nada. Y luego también tenemos aquí preload que se hace de dos rutas que se solicitan como texto HTML. Si vamos a la pestaña de Network, vamos a ver estas rutas que están aquí, Font Design Patterns y Design Systems ebook, que son dos URLs diferentes a la que estamos analizando ahora mismo, que es la URL principal. Y si vamos a Console, aquí vemos unos warnings que nos va a dar la Developer Tools de que estos recursos se están precargando, pero no se han utilizado todavía. En este caso, no sé hasta qué punto es necesario hacer una precarga de estos recursos cuando pueden ser recursos un poco pesados y que no es muy probable que el usuario vaya ahí. Pero bueno, han decidido hacerlo así. Hay otras alternativas como hacer prefetch, que prefetch va a hacer que ese recurso se solicite con un poco menos de prioridad. Aparte de preload, están utilizando DNS prefetch y preconnect. Aquí vemos 5 elementos link de prefetch y otros 5 de preconnect, que son los mismos, o sea, están pidiendo las mismas URLs. Y la diferencia es que DNS prefetch va a hacer la parte de resolución de DNS de estos dominios. Entonces, cuando luego tengamos que hacer una petición de un recurso dentro de ese dominio, va a tardar menos en obtener la respuesta porque ya ha hecho la resolución de DNS. Preconnect va un paso más allá y aparte de hacer la resolución de DNS, va a hacer una conexión. Va a comenzar la conexión TCP y también va a hacer la resolución TLS, la resolución del negociado de la capa de SSL. Esto en la práctica vamos a fijarnos en Gravatar, por ejemplo. Aquí vemos que se está haciendo DNS prefetch y preconnect. Y si abrimos un web page test que he lanzado contra la página principal de Smashing Magazine, aquí vemos la vista del waterfall de todas las requests. Y aquí salta a la vista esta petición de Gravatar. Voy a ampliar un poquito. Donde vemos 3 barras. Esas barras se corresponden con, un poquito más abajo vamos a tener una leyenda, el DNS lookup, la conexión inicial y la negociación SSL. Esto es a través de preconnect. Entonces, lo que permite es que esta parte de aquí, de 1502, esto sería más largo si tuviéramos que hacer la resolución ahí justo antes de empezar a obtener el recurso. Este recurso de Gravatar es una imagen y la idea de preconnect está muy bien para acelerar recursos de dominios que todavía no se están solicitando, que no están dentro del HTML. Si buscamos Gravatar en el código, aquí busco Gravatar en todos los recursos que me ha traído, está el preconnect y prefetch y el resto de menciones son a CSS y JavaScript. Aquí he encontrado donde se hace la solicitud de Gravatar y es dentro de una parte de JavaScript donde están haciendo una especie de lazy loading. En este caso, el Gravatar se utiliza para las imágenes de los comentarios. Todos los comentarios por defecto están colapsados y cuando se expanden, pues entonces se va a añadir esa imagen.
Pero este es un ejemplo bueno de cómo poder acelerar la carga de recursos que no están directamente en el HTML inicial, pero que sabemos que en algún momento se va a necesitar solicitar. Si queréis más información sobre prefetch, preconnect y todas estas variantes, hay un post bastante bueno de Adios Money en Medium, donde habla de preload prefetch y cómo funcionan las prioridades en Chrome. Y ya otro pequeño detalle es que aquí en Smashing he comentado que DNS, se hace la resolución de DNS, Preconnect incluye la de DNS. Alguien se puede preguntar por qué están haciendo esto por duplicado, por qué no utilizan Preconnect y ya está. Si vemos el soporte en CanaUse, el soporte de prefetch es bastante bueno. Está soportado en Internet Explorer y en versiones de Edge. Si vemos CanaUse de Preconnect, aquí el soporte es un poco peor. Smashing Magazine, al incluir tanto DNS Prefetch como Preconnect, va a conseguir que Internet Explorer y Edge vayan a hacer esa resolución de DNS, aunque no entiendan Preconnect. Y ya otro pequeño detalle más es que Preconnect también se puede utilizar como una cabecera. Y aquí en la respuesta que obtenemos de la petición del HTML inicial vemos un link y esta es la URL a un CDN de CloudFront y vemos que dice rel preconnect. Es una forma de acelerar todavía más esa conexión, porque así el navegador no tiene que empezar a parsear el HTML, ya directamente puede parsear esta respuesta que está obteniendo de la petición y comenzar la resolución de la conexión. Vamos a echar un vistazo ahora a la parte de CSS, donde también están haciendo muy bien el tema de Critical CSS. Lo primero que podemos ver, o para detectar que es posible que estén utilizando este sistema o este enfoque, es que cuando estamos en un elemento del HTML inspeccionándolo, podemos ver que tenemos las mismas propiedades duplicadas. En este caso, este elemento podemos ver que está totalmente duplicado, lo tenemos en la línea 57 del índice y luego esta regla está en la línea 13 del main CSS. Fijaros que es totalmente idéntica la parte de las propiedades. Eso lo podemos ver en los styles de la cabecera. Podemos verlos aquí. Estos dos styles. Hace un momento José nos comentaba sobre el font face. Justo debajo tenemos este style con todos los estilos que necesita la home en la parte principal de la primera carga. Si luego vamos un poquito más abajo, podemos ver justo aquí este main.css, que si miramos el código fuente no lo están cargando porque están utilizando Load CSS para hacer esa carga. Load CSS es una librería de FileElement Group donde lo que nos permite es cargar de forma síncrona CSS. O sea que otro punto a favor de la performance en CSS porque están utilizando el Critical CSS para lo que es la primera carga y el resto de CSS lo está cargando de forma asíncrona. Sabéis que nos gusta utilizar CSS Stat para hacer una lectura general sobre el estado del CSS y lo que sí que nos ha llamado la atención en este caso del site de Smashing Magazine es, aparte del número de tamaños de fuente, sí que están utilizando mucho el calc, es muy probable que estén ajustando mucho según el contexto, pero quizás una cosa que puede ser que nos llame más la atención es que están utilizando 156 media queries. Están adaptando muchísimo según diferentes dispositivos. Es muy probable que haya diferentes webs o partes de la web, un artículo o un libro o en la parte de la tienda. Hemos de tener en cuenta que también tienen un e-commerce dentro del site, o sea que es interesante tener eso en cuenta. Otro tema que es interesante echarle un ojo es el tema de las imágenes. Están utilizando Cloudinary para servir las imágenes. Si estamos en el artículo de Frontend Performance Checklist, es una página muy larga con muchas imágenes y muchos recursos. Y en la pestaña Network, como ya solemos utilizar, vamos a hacer primero un filtrado por imágenes y podemos ver que tenemos recursos de SVG, PNG, WebP, pero vamos a hacer un filtrado por .gif y tenemos aquí algunos, como por ejemplo este de aquí,
que curiosamente estamos buscando y filtrando por .gif y podemos ver aquí que la respuesta que es un WebP. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al pasarlo a través de Cloudinary, en esta otra pestaña ya tengo abierta esa petición. Fijaros que están pasando la imagen, que es un .gif. Es un .gif. Y al pasarla a través de Cloudinary como recurso, tenemos un format auto, quality auto. Estos son parámetros que nos permite la API de Cloudinary, pero tienen aquí un width de 2000. En el momento que el recurso lo estamos escalando, Cloudinary está decidiendo pasar ese recurso a WebP en vez de GIF. Y eso es porque WebP es un formato que también nos permite animación. Y si echamos un ojo al network, vemos todo y hacemos volvemos a recargar, podremos ver que tiene un peso de 3,2 megas y en el caso de el GIF original, sin pasar por Cloudinary, es más pequeño el tamaño y como podemos ver, la imagen, el GIF original son 300K. Nos están pasando de 300K, que es el peso original de la imagen, a 3 megas por el hecho de pasarlo a WebP a un tamaño muchísimo más grande. Sí, seguramente quieren escalar las imágenes para que se vean correctamente en escritorio, en pantalla retina, pero al hacer escalado hacia arriba, hacer un upscale de una imagen o de un GIF, al final lo único que consiguen es crear una imagen más grande que no se va a ver mejor y lo único que va a hacer es ocupar más. Algo que están haciendo muy bien es que están utilizando HTTP2, lo cual es bastante óptimo para servir muchos de estos recursos pequeños, también para hacer el bundle splitting del que ha estado hablando antes Joan con Webpack. Y lo hacen muy bien. También hay una cosa que hacen muy bien, que es la carga de fuentes. Me ha parecido, la verdad, bastante curiosa. En esta página voy a recargar. Y lo que vamos a hacer es cargar en 3G lento esta página, que vemos como está utilizando una fuente sans serif. Y aquí he puesto un breakpoint en esta función fetchFonts que va a traerse un par de fuentes, Elena Initial y Mija Initial, y habrán cargado. Entonces lo que va a hacer es añadir una clase CSS al documento principal. Veremos ahora que cambia la fuente un poquito, ¿vale? Y aparte de eso hay otro estado más en el que cargan otras fuentes adicionales y añaden esta otra clase, Stage 2. Y ahora vamos a ver que cambian un poquito más las fuentes. Vale. Alternativas a esto sería directamente utilizar FontFace con Custom Fonts, con todas estas fuentes, pero en ese caso el texto tardaría más en renderizarse porque hasta que no tuviera la web font descargada, pues no se mostraría. También hay formas de hacer que se muestre un texto por defecto, una fuente por defecto, utilizando Font Display, pero en este caso ellos están utilizando Fetch Fonts para cargar estas fuentes de forma síncrona. Y aquí vemos cómo están utilizando Fetch Fonts, que está definido aquí, y hacen la carga de Document Fonts. Así que esto es bastante curioso. Si nos queremos poner un poco exquisitos con el tema de carga de estáticos, hay una parte que se podría mejorar un poco, que es aplicar lazy loading. Hay algunos posts que son bastante largos. Este es súper bueno, es una checklist de performance de frontend para este año. Y aquí, en esta carga, tengo 147 requests, 6 megas y medio. Muchas de estas requests son para imágenes, para vídeos que todavía no estoy viendo, que quedan debajo del fold. Aquí, si ordeno por tamaño, veo imágenes pues, de 1,4 megas. Esto es un GIF, que es el... Vale, el navegador no me está mostrando este WebP, pero es el que estaba mostrando Joan antes, que para esta resolución, para este ancho de pantalla, ocupa 1,4 megas. Están sirviendo una un poco más pequeña.
pero vemos otras muchas imágenes que no serían necesarias. Todas estas imágenes, vídeos, widgets como estos, se podría hacer lazy loading fácilmente. Lo cierto es que están haciendo una carga de recursos bastante bien pensada, haciendo uso de los últimos protocolos, las últimas técnicas para priorizar de forma adecuada qué recursos hay que cargar. Así que desde aquí decir que lo están haciendo súper bien. En cada vídeo nos gusta compartir un recurso y en este caso, después de lo que ha comentado José sobre el tema de las imágenes cargadas en Lazy Load, creemos que esta librería os puede ser muy, muy útil. Es una librería muy ligera, lozat.js. Aquí tenéis el README. Tendréis el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a ver, tienen un site donde podemos verlo en funcionamiento. Aquí a la derecha hemos visto la carga, una representación de la carga que está haciendo. Eso es a modo de debug para que veamos cómo funciona. Y si vamos haciendo scroll, fijaros que van apareciendo las imágenes y en algunos casos hasta algún vídeo, un iframe, entonces se están cargando. Es un recurso que está muy bien, muy ligero, es agnóstico a la librería que estemos utilizando, no requiere ninguna dependencia y tiene una muy buena documentación con demos, diferentes maneras de utilizarlo en nuestros entornos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Como veis, no solo estamos hablando de webs o de comercio electrónico, sino también otras webs que conocemos del mundo del desarrollo y del diseño. Y pensamos que es muy bueno aprender de gente que está haciendo las cosas bien. Y si os ha gustado este vídeo y si os gusta lo que estamos haciendo, por favor, suscribiros. Podéis suscribir a nuestro canal de YouTube y también publicamos muchos tweets en Twitter, en la cuenta perfreviews _. Y estaremos atentos a vuestras sugerencias y también, pues, un poco hablando de consejos de performance, intentando hacer llegar el mensaje de que la performance es importante a mucha gente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.